Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos de nuevo a mi canal para hoy hablaros de otro tema de los interesantes, porque más que todo porque es Ucrania, está de moda, es una cosa que a la gente le interesa y yo pues lo que hago es sencillamente pues eso, pues contestar y contentar a la mayoría de gente posible. ¿Por qué el T-90M Prorip 3 fue abandonado intacto en el bosque de Ucrania? Esta es una pregunta que se habrán hecho miles y miles o centenares de miles de personas, analistas, un montón de gente y sobre todo en Rusia. ¿Por qué? Porque hace unos meses, concretamente en septiembre, saltaba la noticia a nivel mundial de la captura de uno de los carros de combate más modernos del arsenal de la Federación Rusa, junto también al ya archiconocido T-14 Armata. El que capturaron se trataba del T-90M Prorip 3. Todo se daría gracias a un cúmulo de errores de uno tras otro que condenaron a esta unidad a caer en manos de tropas ucranianas. ¿Por qué abandonaron los rusos el carro? ¿Por qué lo abandonaron sin destruirlo? A juzgar por las fotos que se han podido ver, que han podido filtrar, o las que han interesado que se vieran, hechas por los defensores ucranianos, se puede observar claramente una oruga rota, que curiosamente no parece que se haya hecho esfuerzo para repararla. Simplemente los ocupantes que pertenecían a una de las élites de los carristas de Rusia se largaron sin más y lo abandonaron. Creo que el hecho de ver este carro tan importante, pues yo qué sé, abandonado o todo lo ocurrido, merece una investigación interna en el ejército ruso para esclarecer lo ocurrido, averiguar por qué un carro tan importante, del que existen apenas 100 unidades en servicio, es abandonada sin ser destruida. Este carro prestaba servicio en la 4ª división de carros de la Guardia de Kantemyrskovskaya, que es una unidad de cierto nivel. También en la zona se decía en redes ucranianas que se habían destruido otros 3 ejemplares de este mismo modelo, pero curiosamente no existe ni tan solo una prueba de esas destrucciones en concreto. Es la guerra, señores, es la guerra. Información, desinformación. Pero dejando de lado esto que os digo, que nos importa bien poco si ya se habían destruido 3 al lado, o era un T-55 o un T-62 o un T-90, lo que sí que hay que decir que la cantidad de equipo que Ucrania ha capturado sin luchar en determinadas ubicaciones roza, por no decir otra cosa, el consejo de guerra para los culpables. Os pongo por otro ejemplo práctico de otras graves negligencias en cuanto a ejército. No tan solo estoy hablando del ejército ruso, pero hablo en general. Cualquier ejemplo, y además os lo voy a decir a lo largo del vídeo, cualquier ejército que sufriera esta clase de historias para mí sería igual de negligente. No es porque sea el ruso, ni podría ser el ucraniano, podría ser el norteamericano, el que fuera. Pero vuelvo a repetir, os pongo un ejemplo práctico de gravísimas negligencias que han tenido allí los rusos que estaban defendiendo esa zona. Porque precisamente en un lugar no revelado del norte de Kharkiv, un grupo dedicado a la recuperación de material sensible encontró un avión de caza Su-30 que había sido derribado hacía ya un poco más de una semana y que no se sabe por qué demonios nadie del ejército había ido a comprobar los restos, o parece ser que no lo hicieron porque no hicieron nada. Y cuidado, porque es que este avión lo dejaron ahí, espatarrado, reventado, pero con sistemas críticos de combate que, repito, tras más de una semana o 10 días de estar allí en territorio ruso, nadie lo incendió, nadie destruyó esos equipos, ni siquiera se los llevó. Os estoy hablando de los contenedores, por ejemplo, los SAP 518 SM Regata, que pertenecen al complejo Kivini-U. O sea, una cápsula de la punta del ala de estribor, la 518 PSM, y la de babor, que es la 518 LSM-1. El receptor, si han caído en manos ucranianas, pues bueno, rápidamente serán filtradas hacia otros interesados en poder tener esta tecnología, saber qué es lo que tienen los rusos, qué es lo que montan estos
Su-30M. ¿Por qué tal regalo? ¿Por qué si derriban un avión cargado con sistemas importantes no le pegas fuego, no les lanzas 2 granadas? Es que no se entiende. Y esto que os estoy hablando de septiembre de 2022. En este aspecto no me quiero extender más sobre el tema del avión, porque fijaros que un T-90M capturado hasta con su nueva cobertura, con su capa hecha de material especial que se dice enmascara a este vehículo de rango térmico y de radar, imaginaros la puñetera debacle que esto significa. Es que imaginaros los inútiles que servían allí. Si hubiera sido un T-Armata, es que todavía estarían riéndose quien fuera. Os hablo del caso concreto de esto. Es que es una vergüenza. Si les hubiera pasado a otro país, de verdad, ¿qué hubiera ocurrido? Pero esperad que hay más. También cayó un blindado de equipo de comunicaciones designado como R-381T2M, guerra electrónica rusa en manos de enemigos. Han sido muchos, os pongo algún nombre. Sí, han caído más cosas en manos ucranianas de forma inexplicable o de forma intolerable. En el caso de la guerra, repito, lo quiero dejar muy claro. Y si fuera equipo de la OTAN en manos del supuesto enemigo o incluso Rusia, exactamente diría lo mismo. Exactamente diría lo mismo. Por ende, que quede claro que no voy más allá de políticos estúpidos o bandos. Estás en un bando, estás en el otro. No. Intento estar en otro plano. Intento ir mucho más allá. A los especialistas del campo de Aberdeen Proving Grounds estoy seguro que les va a encantar el poder tener este T90 Provi 3, porque seguro que les va a encantar. Este carro ha sido entregado, o el que capturaron, en abril de 2020. Fue entregado por la fábrica al ejército ruso, proveniente precisamente de la UVZ, situada en Nizhny Tagil, la fábrica. ¿Era tan difícil, demonios, lanzar dentro del carro 2 o 3 granadas o meterle fuego o meterle C4 y hacerlo reventar? Es que es una pregunta que estoy seguro que muchísimos de vosotros que estáis viendo este vídeo os las habréis hecho 40 veces. De hecho, las pocas fotos que han aparecido de este carro capturado en Telegram, se puede pensar que el carro se dirigía a una dirección, a algún lugar, simplemente que, bueno, pues se le petó la cadena en medio de un campo que estaba justo al lado donde lo abandonaron y se supone que había ahí un repechón que sí, eso no se puede decir, pero es posible porque ya ha ocurrido, que si el conductor de este carro, pues como un burro, metió ahí mucha caña a ese motor de 1130 caballos de potencia, pues lo que hizo fue petar la cadena en ese resalte, en esa caída. Y, contra pronóstico, pues no lo apartaron para repararlo, sino que lo pusieron al interior del bosque y ya está. ¿Estaban siendo atacados por algún dron? ¿Estaban siendo bombardeados por alguna cosa? Ya sabéis que cicatrices en Ucrania hay por todos lados, pero la verdad es que no se sabe si estaban siendo perseguidos por alguno de estos drones cabroncetes que van lanzando granadas de 40 milímetros. El caso es que se pusieron a toda pastilla y se cargaron la cadena. ¿Por qué sucedió? Pues se dice, se comenta, se habla de que justo antes de desplazar las tropas a la frontera, muchos integrantes de las fuerzas acorazadas de élite de la Guardia simplemente se esfumaron para no ir a la guerra. Así que nada de lo que podéis ver en una formación de la Guardia tiene que ver con las que había en la Segunda Guerra Mundial, porque no es así. Y que lo conste para los prorrusos o la gente que está viéndome, que no lo digo yo, lo pongo abajo en fuentes. La fuente es una fuente rusa. El texto está escrito por un ruso y no precisamente gente que no vayan a favor de su país, lo que es normal. ¿Está claro? Porque no quiero parecer ni en un lado ni en el otro. Fijaros, una figuración. La policía antidisturbios de Valaquia, que se encontraba muy cerca de donde estaba el carro en cuestión, se encontró sola frente a una ofensiva ucraniana. No sabemos de qué potencia, pero se encontraron solos.
Pues lo que hicieron fue subir todo lo que pudieron, estos policías antidisturbios que habían allí, y escaparon a toda pastilla. Vehículos privados, algunos militares con papeles, radios, cosas que pudieran caer en manos del enemigo. Y los de la unidad que más debería de preocuparse por su equipo se larga con vehículos portapersonal, dejando atrás intacto un arma que encierra alguno de los avances más preciados de la Federación Rusa. La verdad es que juzguen ustedes esta conducta y escriban si hay qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que pensar de estos personajes, de estos culpables. Y vuelvo a repetir, me voy a hacer pesado, pero lo vuelvo a repetir. Me es igual que sean rusos, que sean yanquis, que sean israelíes, lo que demonios sean los culpables de una situación igual. Os estoy hablando de esta en concreto, en este caso son rusos, pero se pensaría igual si fueran israelíes o fueran norteamericanos. No es un tema político, es un tema de deber, es un tema de honor y de pensar lo mejor para tu país. Es sencillamente esto, no hay más. Yo, al igual que estuve leyendo el texto original y lo he puesto lo que me ha interesado y lo que no, pues lo he cambiado y siempre digo lo mismo y por eso pongo el enlace al texto original para que podáis leerlo. Yo, a ver, esta conducta no sé cómo lo ves tú o cómo lo ves tú, pero yo lo veo como una pura traición. Con todas las letras, T-R-A-I-C-I-O-N, traición. Y algunas preguntas para los que queráis responder en ese apartado tan bueno para el algoritmo, que es el de dar vuestra opinión sobre el vídeo y sobre lo que queréis vosotros, haceros unas preguntas. Haremos como los jesuitas, ¿no? Una pregunta con otra pregunta. ¿Hay que castigar a la tripulación de este T-90, la cual abandonó como si de un T-55 del año 46 se tratara? ¿Cómo puede ser castigado el comandante de la unidad en la que servían estos valientes y valerosos soldados que abandonaron al Provi 3? ¿Qué conclusión puede sacar de lo ocurrido el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa o, por ende, el comandante en jefe de los ejércitos de Rusia? Después de años de cuidar la imagen, en esta guerra pues, se nos ha mostrado una serie de cosas sobre el ejército ruso. Se nos están siguen mostrándonos que a muchos nos tiene completamente descolocados y miramos inevitablemente hacia adentro de las Fuerzas Armadas de nuestros respectivos países y pensamos si algo parecido podría ocurrir, ¿por qué no?, en España, en Argentina o en México, que son los 3 países que más siguen este canal. No me olvido de todos los demás, sino sigo y digo el primero, el segundo y el tercero que siguen a este canal. Y mucho cuidado, que en absoluto es un menosprecio, y me lo tomo a la ligera, al infierno que muchos están viviendo allí. Los primeros, los civiles, pero los segundos, los que combaten en el lado ruso y los que combaten, cómo no, en el lado ucraniano, que además, al fin y al cabo, hemos de recordar que es el país invadido. Espero que este sinsentido llamado guerra termine pronto, que llegue la paz, que es lo que deseo, es lo que quiero, y muchos de nosotros, pues la mayoría, espero, pues llegue y se firme ya un tratado y analicemos qué es lo que ha ocurrido en estos meses de penurias y de muerte y de todo. Espero que os haya hecho pasar un rato, haya reflexionado el personal y nos vemos prontito aquí en el canal. Abajo recordad las fuentes que he usado, lo que he ido leyendo, pues abajo podéis también echarle un vistazo. Hasta luego. Chao, chao.